conectan por esta transmisión esta mañana de domingo. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Gracias por una oportunidad más de poder llegar ante ustedes por medio de esta plataforma. Vamos a estar por un momento dándole a Dios todo honor y toda alabanza, toda adoración. Entregue su vida, su corazón, su mente, su cuerpo, todo su ser, para disponer a Dios todo lo que usted es, para que le entregue todo lo que usted es delante de Él. Y vamos a estar por un momento abriendo la palabra de Dios. Le invito que ahí tome su Biblia, tome la palabra de Dios y la abra en Isaías 40. Vamos a estar leyendo Isaías 40, vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el versículo 31, que es al terminar este capítulo 40. Voy a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960. Y dice así: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Es una palabra hermosa, una promesa hermosa que nos inicia desde que empecé a leer estos versículos. Dice: si no conocemos lo que realmente es Dios, Él es poderoso, Él lo que quiere lo hace, Él tiene su dominio, Él simplemente con un soplo puede hacer o deshacer las cosas, pero Él es que nos alienta, nos da fortaleza, nos levanta. Él es nuestro Dios, ese Dios poderoso. Confía en el Señor, que Él es un Dios que siempre está atento a usted, y tome estas promesas de los últimos versículos que leímos, que da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en nuestro amado Dios recibirán nueva fuerza. Y vamos a decirle a Él, a confesarle por medio de estos cánticos que vamos a dirigir esta mañana a Dios, que Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levantará, nos llenará de su presencia cada día. Le invito a que por un momento incline su rostro ahí donde está, en su casa, en el lugar donde esté, dirija una oración delante de Dios y vamos a presentar esta hermosa reunión, esta hermosa transmisión delante de su presencia. Mi buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias, eterno Dios, porque sabemos, Señor, que tú eres santo,
tanto, Señor, que estás siempre, Señor, pendiente de nosotros, Señor. Que tú, Señor, nos das esfuerzo, Señor, que nos das aliento, Señor, que nos levantas, eterno Dios. Pero antes de esto, Señor, te queremos agradecer, porque sabemos que hasta este momento, Señor, tú has sido fiel, Señor. Tú has permanecido fiel para con nosotros, eterno Dios. Gracias, eterno Dios, porque podemos en esta mañana dirigirnos delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de hacernos, Señor, tus hijos, eterno Dios. Gracias por el privilegio, Señor, de darnos una mañana más para adorarte, para entregarte este tiempo, Señor, delante de tus manos, eterno Dios, y colocamos este tiempo, este hermoso momento, Señor, en tus preciosas manos. Nos disponemos, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Nos disponemos para darte a ti honor y gloria, Señor, por medio de las alabanzas, eterno Dios. Colocamos, Señor, esta transmisión en tus manos. Tú seas tocando nuestras vidas, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, y tenemos todo, Señor, bajo tus manos, Señor. Delante de tu presencia nos presentamos, Señor, para adorarte, para exaltarte, para decirte que tú eres bueno, Señor, que no hay nadie como tú, que esperamos en ti, Señor, y sabemos, Señor, que somos más que victoriosos, Señor, por medio tuyo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús, eterno Dios. Santo es tu nombre, eterno Dios. Te adoramos.
sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Si Cristo está, Señor, levantando nuestra vida, fortaleciendo En tus nuestros manos me corazones, Señor. Te sostendrá. adoramos y te exaltamos en esta mañana, Señor. Te entregamos todo lo que somos, nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Todos nuestros seres y cuerpos, Señor. Disponemos todo delante de tus manos, Señor. Me Por eso te adoramos y te exaltamos, eterno Dios. me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Así es, eterno Dios, como vimos en tu palabra, Señor. Tú nos fortaleces, Señor. Tú nos das aliento, Señor. Tú nos levantas, Señor. Tú nos reconfortas, Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nos llena, Señor, y nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria, eterno Dios. Gracias, Señor. Por eso esta mañana, Señor, te tributamos a ti todo honor, alabanza y adoración. Por eso te decimos a ti que tú eres santo, que no hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos espirituales, Señor, se abran, Señor, para ver tu magnificencia, para ver tu poder, Señor. Tu gloria sea manifestada, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, amado Señor. Te adoramos y te exaltamos, eterno Dios. La gloria, la honra, la alabanza y adoración, siempre por los siglos de los siglos es para ti, eterno Dios. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos.
pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Así es. Declaramos que nuestro Señor es santo. Y Él abre nuestros ojos espirituales para ver su gloria. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo.
santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. Así es, queremos ver siempre el poder y la manifestación de nuestro amado Señor. Y vamos con alegría a continuar alabando y adorando el nombre de Dios. Y vamos a cantar esta hermosa canción que dice que hay libertad para adorarlo. Y sabemos que en esta canción dice hay libertad en la casa de Dios, pero sabemos que la casa de Dios también es nuestra vida, es nuestro cuerpo. Ahí habita el Espíritu Santo. Vamos a adorarle y exaltarle y decirle que hay libertad para adorarle, para exaltarle, para lanzar, para poder venir delante de su presencia, a tributarle a Él todo honor, alabanza, adoración y gloria. Danza con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos poder adorar y exaltar, porque somos sus hijos, porque somos sus hijos amados. Podemos sentir Su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres, con su sangre, libres somos libres, somos libres, con su sangre, libres Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo,
sentir su gozo, podemos sentir su brillo. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su brillo. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres por su sangre, libres somos libres, somos libres por su sangre, libres somos. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por su sangre, libres somos libres, somos libres por su sangre, libres somos libres, somos libres por su sangre, libres Así es, somos libres en la presencia y por la magnificencia del amor de Dios. Y vamos a continuar con esta hermosa transmisión y con esa alegría, con ese entusiasmo que pudieron elevar en estas alabanzas delante de nuestro Dios. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir esa hermosa palabra que nos llena, nos da fortaleza, instruye nuestra vida para continuar siendo fieles y leales a nuestro Dios. Les invito a que disponga su corazón a recibir palabra de nuestra hermosa pastora Francis Sierra. Estamos en este día llevando a cabo este tiempo de consagración a Dios. Dios les bendiga allí a todos los que están en casa siguiendo esta transmisión. Vamos a estar unidos en un mismo sentir, acercándonos delante del trono de gracia de Dios, presentando nuestras vidas con ese anhelo de poder llegar al Señor con una devoción correcta. Y les invito, mis amados hermanos, para que allí en casa usted disponga su corazón para hacer esta oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Dios de amor y de majestad, gracias por regalarnos este tiempo, por darnos la bendición de poder acercarnos delante de tu trono de gracia, Rey soberano. Dios, reconocemos tu grandeza, tu soberanía, tu fidelidad. Dios, venimos para adorarte, para glorificarte, Señor.
Tú eres santo, tú eres digno de ser alabado y glorificado. Y encomendamos este tiempo, Señor, bajo tu fiel cuidado. Ponemos nuestras vidas bajo tu guía y dirección, Señor. Bendigo a cada hogar, a cada familia, a cada creyente, Señor, a cada uno de los que en este momento están recibiendo la palabra, Señor. Dios, gracias, Señor. Y en todo, Señor, lo que estén necesitando en este momento, te pido tu intervención gloriosa para que ellos puedan tener paz, tranquilidad y sosiego en Cristo Jesús. Padre, todo lo ponemos bajo tu control, señorío y dominio. Amén. Bueno, mis amados hermanos, qué bendición poder mirar en este día la palabra de Dios. Hemos estado trabajando en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, aunque vamos a mirar por algún tiempo todo el Sermón del Monte y hemos trabajado un tema general que es lo que Jesús nos manda hacer y hacer, según el mensaje que él dio en el Sermón del Monte. Pero específicamente estamos bajo ese tema general trabajando la serie de las marcas en el creyente según el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y hemos hablado de algunas evidencias en el creyente. Hemos dicho que el creyente como hijo de Dios tiene unas marcas que lo identifican. Evidencias, comportamientos, actitudes, maneras de actuar, de proceder que lo identifican como un creyente genuino. Y entre ellas hemos hablado de la salvación y hemos dicho que el inicio para nosotros poder llevar una vida que glorifique a Dios está cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. También hemos hablado que una persona transformada, una persona que tiene un encuentro con el Señor, su carácter cambia, su vida es transformada, y para eso tenemos que poner en práctica las bienaventuranzas que las encontramos en los primeros versículos del capítulo 5. Pero también hemos hablado que un carácter transformado, puesto en acción, da como resultado un buen testimonio, y eso es lo que es el creyente en este mundo. Es sal y es luz. La misma influencia que tiene la sal y la misma influencia que tiene la luz es lo que nosotros debemos ser en medio de las tinieblas, hacer que ellas huyan, que las personas sin guía y dirección puedan recibir al Señor, puedan tener un encuentro, una guía y una dirección. Las personas que están confundidas, tristes, agobiadas, pueden recibir también ese sabor que es venir a Cristo, encontrar en Cristo la plena dirección y felicidad. Pero también hemos hablado que una espiritualidad bien enfocada también es una evidencia de que nosotros tenemos una vida en el propósito, en la dirección y en la voluntad de Dios. Es otra marca. Entonces, la salvación, el carácter, el testimonio, una vida bien enfocada en el Señor, en el área espiritual, pero también el control del enojo, de las emociones. El Señor también nos invita ahí mismo en este capítulo a saber controlar el enojo, la ira, la amargura, el resentimiento, el odio, los problemas, los conflictos, y a saberlos manejar a través de una vida de reconciliación. Tan pronto tenemos un disgusto, un problema, debemos de una vez presentar la salida. Y es con una reconciliación, es no dejar pasar el tiempo. Si estamos en el culto, antes de que finalice el culto, reconciliémonos. Si no estamos en el culto, antes de ir ante los tribunales, reconciliémonos. Si es en cualquier otra área donde estemos, lugar donde estemos, antes que finalice el día, reconciliémonos. Y esto nos habla de la inmediatez que hay que manejar y controlar el enojo, la ira. Pero también la palabra de Dios nos presenta otra marca que es la que vamos a ver hoy. Y quiero que antes de mirar esa marca, de decirles qué marca es, que sería la número 6, quiero hablarles de la importancia que Jesús dio de la obediencia a la ley. Jesús da la interpretación y la aplicación correcta a la ley. Jesús no vino para abrogarla, no vino para echarla a un lado, vino para cumplirla. Y esto es algo muy importante que tenemos nosotros que entender. Por medio de su manera de actuar y proceder, el Señor nos dio ejemplo de cómo cumplir la ley. Llegó a decir el Señor: no vine para abrogar la ley,
vine para cumplirla. No penséis que yo voy a dejarla sin el cumplimiento. Abrogar involucra destruir, hacer pedazos, deshacer, anular. Por otro lado, dice también que él había venido para hacer que todo lo que estaba establecido en la ley se diera cumplimiento. Y eso es lo que encontramos en la palabra del Señor. Él entonces cumplió la ley, y algo muy importante. Él fue el único que pudo dar el cumplimiento a todas las demandas y exigencias de la ley. Pero también él fue el único que le dio la interpretación correcta, porque para los grupos religiosos de ese tiempo, para ellos el cumplimiento de la ley era a través de una serie de obras, para ser más justificados delante de los hombres, para ser vistos por los hombres, que para estar llevando un cumplimiento de una ley que glorificara a Dios. Entonces Jesucristo le dio la correcta interpretación, no de una ley basada en obras, sino de una ley espiritual basada en una vida interna, en obediencia total a Dios, a su palabra. Pero también Jesús estableció fin a toda la parte de la ley cultica que se venía trabajando hasta ese momento para acercarse a Dios. Como un pueblo pecador puede acercarse ante un Dios santo, y en este tiempo lo hacemos a través de la obra redentora de Jesucristo, nuestro bendito Señor. Todo esto nos habla de lo que encontramos en el Sermón del Monte, y es que el Sermón del Monte nos da dirección. Esta palabra nos da dirección a nosotros para poder tener una vida clara, porque el objetivo de esta palabra para todos los que me están escuchando es que usted no esté confundido, usted no esté sin dirección, usted no sepa qué hacer, tenga claridad por la palabra de Dios, que su vida en Dios tiene guía, tiene dirección, y que por tanto hay que poner en funcionamiento lo que el Señor nos manda. Jesús llegó a decir: oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Con eso el Señor empieza a hacer la validación de la ley. Desde el versículo 21 en adelante encontramos cómo Jesús entonces introduce lo que se había dicho en la antigüedad y lo que ahora él dice. Muchos dicen que obedecer la ley es imposible, pero si nosotros vemos que la interpretación que Jesús le dio a la ley, se hace como más difícil en este tiempo obedecerla. Claro, en ese tiempo ellos basaban la obediencia en obras, en esfuerzo personal, y nadie va a poder hacerlo así. Pero cuando nosotros basamos nuestra obediencia no en lo que somos nosotros, sino en lo que Dios es a través de nuestras vidas, seguramente vamos a poder llevar a cabo el cumplimiento de la palabra de Dios. Y el Señor entonces nos va a introducir por lo menos en unas actitudes y comportamientos que se debe de tener cuando él dice: oíste que fue dicho a los antiguos. Y él inicia hablando del enojo. Pero yo os digo en este tiempo. Entonces ya no es una ley que se basa en lo externo, sino en lo interno. Todo acto antes de ser ejecutado tiene un origen y tiene un inicio en lo interno. De allá es donde salen nuestras acciones. Yo siempre he dicho que una persona, antes de hacer algo en lo exterior, lo primero lo ha procesado en lo interior para llevarlo a cabo. Entonces, con esto es muy importante que entendamos que debemos mantener nuestra disposición para poder entender el propósito de Dios. Hoy vamos a mirar cómo es esta marca, entonces, la marca del creyente de acuerdo a la ley: pureza interior. La pureza interior. ¿Y cómo vamos a manejar esa pureza interior según lo que el Señor nos presenta? Primero vayamos a la palabra del Señor, porque es en la palabra donde encontramos lo que el Señor nos está pidiendo. Ahí en el capítulo que estamos estudiando, los que han seguido juiciosamente la palabra de Dios y saben, entonces ya casi que no hay que decirles ni qué versículos son. Pero sigamos ese orden, y para hoy nos corresponde el versículo 27 al 30 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo.
Dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y específicamente Jesús está hablando aquí del adulterio. Y Jesús valida la ley. En la antigüedad fue dicho, no cometerás adulterio. Y él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no se adulterará. Moisés le enseñó al pueblo que no se debía de adulterar. Pero yo les digo, en este tiempo. Entonces Jesús habla sobre el adulterio y en sí vamos a hablar también de la tentación en general. Y lo presenta como una práctica que no se da solamente en el acto, en la acción exterior, sino tiene su origen en lo interno. Y esto aquí nos habla entonces que el aposento del adulterio se llama el corazón. El motel donde se practica el adulterio se llama el corazón. Y es desde ahí donde sale todo lo demás. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón viene todo aquello que es lo que nos contamina, los malos pensamientos, las codicias, los homicidios, los hurtos, los adulterios, todo lo malo sale del corazón. Cuando una persona acciona en lo exterior, no es simplemente evidenciando lo que tiene dentro de sí mismo. En Santiago encontramos una escritura que nos habla de dónde se origina el mal y llega a decir en el capítulo 4, el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Unas preguntas está haciendo ahí. ¿De dónde nace entonces el mal? De las pasiones internas. ¿Y qué encontramos en el corazón? En el corazón tenemos nosotros todo lo que se llama es los sentimientos, las emociones, el razonamiento, que eso forma parte del alma. Entonces del corazón sale todo aquello pecaminoso. El adulterio ha causado mucho daño. Y cuando estaba preparando esta palabra, pensaba cuánto daño causa el adulterio. Y lo más, digamos así, doloroso es saber que las personas que lo practican les parece que eso no es nada nocivo, dañoso. Lo miran como algo normal y no son conscientes del daño que causa. Hoy por hoy la sociedad está tan perdida, sin valores, sin principios, y no miran el daño que están cometiendo, no miran el pecado en que están. Y quiero que miremos algunos aspectos en los cuales el adulterio llega a causar mucho daño. Primero, es el enemigo del matrimonio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es el acto sexual entre dos personas, una casada y teniendo contacto sexual con otra que no es su esposo o su esposa. Entonces es la relación entre dos personas que el uno es casado y el otro no es quien debe estar a su lado como el esposo o la esposa, sino una tercera persona. Entonces el adulterio es el enemigo del matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por el adulterio? ¿Cuántas personas han perdido su salvación? El adulterio causa heridas emocionales. Es un pecado
y causa daños mentales, causa daños espirituales y causa daños emocionales el adulterio. Las personas que creen que el adulterio es un deleite, no lo miren así. Porque puede ser el momento el deleite, pero las consecuencias, heridas y vergüenza y su afrenta nunca será borrada, dice Proverbios, que causa el adulterio. También el adulterio roba la felicidad entre los esposos. El adulterio hace que esa felicidad que debería existir entre los esposos sea quitada, porque en vez de haber felicidad hay infelicidad. El adulterio destruye la relación de los esposos. El adulterio es un pecado que se comete contra sí mismo. La palabra de Dios, hablando sobre esto, sobre el adulterio, nos dice, o la inmoralidad, la pecaminosidad sexual, nos dice en 1 Corintios 6, 17, lo siguiente: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con esto entendemos entonces, mis amados hermanos, el daño que causa el adulterio. La persona que lo practica está pecando contra sí misma, pero también la persona está pecando contra su pareja, en este caso su esposo o su esposa, su cónyuge, y está causándole unas heridas y un daño, le está dañando, le está marcando, y esto es algo muy doloroso, un pecado que lastima, que hiere, y dice: huid de la fornicación, huye porque este pecado hace que usted peque, y peca no solamente contra su propio cuerpo, sino contra su esposo o esposa, como dije antes. Es un pecado también que se comete contra la iglesia. La palabra de Dios nos dice ahí mismo en 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 16, hablando sobre la pureza, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra el templo, y ese templo es la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia del Señor, somos parte de su cuerpo. Estamos pecando contra el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Quién es el cuerpo del Señor Jesucristo? La iglesia del Señor. Formamos su cuerpo. Entonces estamos pecando directamente contra el Señor Jesucristo, contra el cuerpo del Señor Jesucristo. Es una rebelión contra la palabra de Dios y contra Dios mismo, el adulterio, porque quien establece la orden de que no se debe practicar el adulterio es el Señor, es Dios directamente. Entonces nos estamos rebelando a Dios y a su palabra. Es uno de los pecados que excluye del reino de los cielos. Estoy hablando del daño que causa el adulterio. La palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto nos habla que el adulterio excluye del reino de los cielos para la gente que está viviendo una vida que le parece que el adulterio no es pecado. Y para los que son fieles, estos son principios que nos ayudan a nosotros a tener claro que no nos vamos a separar de vivir una vida consagrada al Señor. Pero también el adulterio es
obra de la carne, y como es obra de la carne, entonces nosotros no estamos actuando bajo la guía del Espíritu Santo, sino bajo la guía de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El adulterio es una obra entonces de la carne. Eso lo encontramos en Gálatas, el capítulo 5, los versículos del 19 al 21, y la anterior cita que teníamos es la cita de Primera de Corintios, el capítulo 6, también nos estaba hablando de pecados que nos excluyen del reino de los cielos, del versículo 9 al 10. Quiero que entonces miremos algo muy importante, lo que Jesús nos enseña para mantener pureza y mantener una vida en fidelidad, una vida no pecaminosa. Recordemos que el Señor nos invita a tener pureza interior. Esa es nuestra sexta marca, la pureza interior. ¿Y cómo vamos a manejar nosotros la pureza interior? ¿Cómo vamos entonces a proceder nosotros como creyentes en este tiempo que debemos oponernos cuando hay un mundo que nos está gritando del pecado, de la maldad, de vivir de acuerdo a lo que a nosotros nos place, de tener la libre expresión? Entonces nosotros tenemos que aquí en este tiempo es agarrarnos de la instrucción bíblica, de lo que Dios nos pide que debemos hacer, y lo que Dios nos manda a hacer es a tener autocontrol. ¿Cómo manejamos nosotros esa inclinación a pecar, a adulterar? El autocontrol que nos da ¿quién? El Espíritu Santo. El autocontrol no es algo que lo podemos lograr con nuestras fuerzas, aunque nosotros decidimos bajo la guía del Espíritu Santo vencer, tener control, dominio propio, pero eso viene directamente de Dios. Y encontramos que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios da la instrucción de que se debe vivir en fidelidad. El no cometerás adulterio es el séptimo mandamiento y tiene relación con el 10º de no codiciar. ¿Qué nos enseña entonces Jesús o qué nos manda Jesús? Primero, nos manda a obedecer los principios bíblicos. Él llegó a decir cuando estaba hablando sobre el adulterio, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Entonces de inmediato el Señor nos manda, vayan a lo que está escrito en la palabra de Dios, cumplan los principios bíblicos, establezcan la obediencia de acuerdo a esos principios bíblicos. Y esta palabra nos está indicando que no solamente el adulterio involucra un acto físico, sino que el adulterio va mucho más allá de un acto físico. Y el Señor expresa que tiene que ver con algo interno, emocional. Y el Señor nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, con esta palabra nos queda claro que el Señor nos manda a tener autocontrol sobre qué cosas, sobre qué situaciones. Una, el Señor nos manda a controlar la codicia, el deseo de poseer algo ajeno. Eso tiene que ver con la lascivia, un deseo desenfrenado, un apetito carnal desenfrenado, de poseer lo que no está bien. Y eso es algo que viene, como dije antes, de adentro del corazón, pero también se hace evidente de dos maneras. Obviamente inicia con la codicia. ¿Y qué involucra la codicia? Ese pensamiento, esa maquinación, ese deseo, esa situación que se va gestando internamente. Y ahí es donde el Hijo de Dios tiene que tener autocontrol.
autocontrol. Y el autocontrol entonces nos lleva a nosotros a poder, digamos así, hacerle frente al adulterio. ¿Qué debemos hacer con el autocontrol? ¿Cómo lo debemos enfocar? ¿Cómo debemos controlar nosotros la codicia y también las miradas y los malos pensamientos, o miradas lujuriosas y pensamientos lujuriosos? El Señor nos da unos indicadores. 1, identifique la causa de la codicia. 2, desarraigue esa causa que lo lleva a codiciar y a cometer el adulterio. Y 3, tenga una base o fundamento moral. Y esto es algo muy importante. Primero, el Señor nos dice en su palabra, después de que nos invita a no dejar que nuestra mente se convierta en un motel para cometer el adulterio, nos invita a que identifiquemos qué es. Y Él dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, estoy en el versículo 29, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces identifique la causa de la codicia. Y aquí habla de los ojos. La palabra de Dios dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El corazón entonces es tentado por los ojos. Y quiero que analicemos, si los ojos son la causa de la codicia, entonces actuemos como si estuviéramos ciegos. El Señor dice: córtalos, sácalos. Y luego presenta, si son las manos, entonces haga lo mismo. Actúe como si no tuviera manos, actúe como si no tuviera pies, para indicarnos que debemos nosotros manejar y controlar eso que es causa de la codicia. Identifíquela, desarraíguela. Pero también el Señor nos invita a que nosotros no solamente identifiquemos qué es lo que nos produce o que nos incita a adulterar, sino también que nosotros identifiquemos que desarraiguemos, inmediatamente. Tan pronto sepamos qué es, lo saquemos de nuestra vida, lo cortemos, lo anulemos. Obviamente no se trata de cortar una mano y de sacar un ojo. Se trata de identificar eso que me está llevando a pecar y que lo tengo que desarraigar de mi vida. No lo puedo seguir tolerando, no lo puedo seguir consintiendo en mi vida. No puedo seguir que eso me siga controlando y llevando a codiciar, a cometer un adulterio espiritual, un adulterio interno. Y muchos de ahí pasan al acto físico, pero ya cuando van al acto físico, ya vienen de tiempo atrás cometiendo un adulterio espiritual. Y el otro aspecto es que debemos tener basado nuestro fundamento. ¿En qué lo debemos basar? Lo debemos basar en la moral. Entonces, tenga una base o un fundamento moral para poder usted vencer todo adulterio. El Señor ahí en su palabra nos dice que debemos nosotros entender algunas cosas y algunas verdades que son fundamentales. Primero que todo, vamos a mirar qué debemos hacer frente al pecado. La palabra de Dios en Romanos 6, los versículos del 12 al 14 nos dicen: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y con esto entonces nos queda claro algo muy interesante, y es que nosotros tenemos que tener entonces una completa
disposición para que el pecado ya no nos controle. Tener una base moral para sostenernos en fidelidad y no practicar adulterio involucra entender que el pecado ya no tiene dominio sobre mi vida porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario y ya no estoy sujeto a obras de la ley, sino dependo de la gracia y es la gracia del Señor la que me sostiene. Pero también involucra una decisión. ¿Cómo puedo yo tener una base moral que me ayude a mantenerme firme en la fidelidad para no cometer adulterio, para no fallar, para no dañar esa relación familiar? Necesitamos tener una decisión y esa decisión es vivir en Cristo. Decídase por Cristo. Entréguele su corazón al Señor Jesucristo. Deje que el Señor Jesucristo sea el único que llene su vida. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Tome la decisión de entregar su vida a Cristo. El adulterio no lo practican los creyentes. Si una persona practica adulterio llamándose creyente, está engañada, porque el pecado ya no se enseñorea más para los que están en Cristo de su vida. Para los que están en Cristo ya no hay condenación. Así es de que le invito para que nuevamente se replantee cómo está su vida con el Señor. También tenga una dependencia. Una base moral para sostenernos involucra un reconocimiento de que el pecado no nos puede controlar, un reconocimiento y una decisión de vivir una vida consagrada al Señor, una dependencia. Comience a depender 100% del Señor Jesucristo. No dependa de sus emociones, no dependa de lo que allí en casa tenga o no tenga. Es que esta mujer o es que este hombre, en cambio el otro sí es esto. No dependa de eso, porque su felicidad no puede descansar en las cosas externas, sino en lo que usted es, de acuerdo a los principios, a los valores, a la moral que tiene en su vida. Pero también tenga una devoción para Dios. Ame a Dios como su principal asunto para rendir su vida a Él. Ámelo por encima de todas las cosas. Ámelo sobre todas las cosas. Ame al Señor. Y en segundo renglón de importancia para amar, ame a su esposo y a su esposa. La relación que más necesita de atención por encima de la relación de padres e hijos, de hermanos, es la relación de esposos. Y es ahí donde se requiere que los esposos trabajen para tener una progresividad en vez de menguar, que haya una progresividad en amor. Entonces, después de tener una devoción hacia Dios en amor, debe de haber un trabajo de pareja, una progresividad donde los dos están dispuestos a construir, donde los dos están dispuestos a avanzar, donde los dos están dispuestos a mejorar. El matrimonio es algo muy importante. El matrimonio es, donde los dos mueren, donde dejan de existir, y de los dos Dios hace una sola persona, una sola carne. Y entonces debe de haber esa renuncia para que se establezca el plan de Dios en la vida de los esposos. Yo sé que muchas parejas tienen dificultades, problemas, pero hay que venir a establecer los principios y valores que el Señor tiene en su palabra, porque Él nos da claridad a través de su palabra. Y es posible mantener una relación de esposos permanentemente hasta que la muerte los separe en fidelidad. Claro que sí, porque cuando Dios está ahí presente, entonces Él va a intervenir. Y dejo de tarea para que leamos 1 Corintios, el capítulo 13, que nos habla del amor. Pero también vigile y fortalezca su vida interior. Vigile lo que está dirigiendo su vida interior. La televisión está vigilando, está controlando su vida interior, las tendencias que hay en este mundo. No améis el mundo ni lo que hay en el mundo, dice la palabra del Señor. La pornografía, los amigos, el qué dirán. Mire lo que tiene en su vida.
Usted no va a llenar su boca de basura. Entonces no permita que el diablo llene su mente de basura. Saque eso. Hasta que no identifique esas cosas que le están llevando a caer en codicia, en tentación y a ir directamente cometiendo un adulterio espiritual y físico externo, no va a poder vencer afuera. Entonces vigile lo que hay en su vida, identifíquelo como pecado y sáquelo. Y determine qué clase de conducta quiere vivir. Determine qué clase de vida y conducta quiere tener. ¿Cómo quiere usted vivir? ¿Quiere vivir una vida infeliz? ¿Quiere finalmente ir a la condenación eterna? ¿Quiere dañar la familia, a sus seres queridos, a su cónyuge, a sus hijos? ¿Quiere pecar contra el cuerpo de Cristo? ¿Quiere pecar contra usted mismo? ¿O quiere vivir una vida que en todo el Señor le esté controlando? Valore la bendición que tiene en casa. Valore lo que Dios le ha dado. Y no busque por fuera lo que no se le ha perdido. Porque todo lo que necesita lo tiene en casa. Todo lo que necesita lo tiene ahí con su esposa, con su esposo. Y todo lo que necesita para ser feliz viene de Dios, depende de Dios. Por tanto, en esta hora yo les invito para que oremos. Póngase de pie ahí en casa. Le invito para que los esposos se tomen de la mano. Es más, si se pueden abrazar. Si a esta hora pudieran ustedes pedirse perdón por todo el daño que se han causado, lo que se han lastimado, lo que se han herido, ofendido, y pueden decir delante de Dios: Señor, nosotros queremos llevar una vida feliz, un matrimonio feliz. Es posible alcanzar la felicidad. De cada 12 matrimonios se ha dicho que 6 se chocan con el divorcio. 4 se mantienen a flote por consideración a los hijos y solo 2 se levantan para alcanzar la felicidad en el matrimonio. Y espero que en ese porcentaje del 2% esté su matrimonio, que esté trabajando para alcanzar esa felicidad que Dios da y que es posible cuando hay personas maduras, cuando hay personas obedientes a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús quiero bendecir los hogares, la familia, Señor. Dios, bajo tu fiel cuidado los pongo en el nombre de Jesús. Oro por los esposos, oro por fidelidad en la relación de pareja, Señor. Reprendo toda fuerza espiritual de maldad que se está levantando para dañar, para afectar, para agobiar, Señor. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda fuerza espiritual de maldad cae, no tiene poder, Señor. Hoy oro por unidad, reconciliación, perdón, sanidad interior en la relación de pareja, Señor, y los bendigo bajo tu guía y dirección. Los pongo, Señor, y que el amor tuyo, Señor, los lleve a permanecer en unidad y en fidelidad, Señor, el uno para con el otro, hasta que tú vengas, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Padre, también estoy orando por todas las familias y hogares en cualquier otra necesidad. Los presento bajo tu fiel cuidado. Sé que tú eres suficiente y poderoso para llegar a la necesidad de tus hijos, Señor. Sé que tú tienes el poder, el control, el dominio para llegar a cada corazón y, Señor, suplir cualquier necesidad emocional, espiritual, física y también en el área económica, Señor, porque tú eres el Dios que obra milagros, que hace maravillas. Y también oramos en este momento especialmente por sanidad divina. Todos los que han estado afectados en su salud, Señor, ahora mismo reprendemos toda virosis, toda enfermedad, todo aquello que ha querido tocar el cuerpo de tu pueblo, Señor, y de cualquier persona que en este momento esté siguiendo esta transmisión. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad divina, declaro el poder sanador de Jesucristo, y en el nombre de Cristo Jesús los declaro en victoria y en bendición. Muchas gracias, Padre de amor. Nos encomendamos para esta semana y bajo tu fiel cuidado quedamos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias porque nos permite vivir esta semana, estos últimos días del mes, en tu victoria y en tu bendición, y por guardarnos y por acompañarnos, Señor. En Cristo Jesús, Padre, todo queda bajo la autoridad, el control, el dominio y el señorío en tus manos,
nos encomendamos bajo tu fiel cuidado. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una semana en victoria, en bendición, que en todo el Señor les ayude, que podamos finalizar este mes con nuestra actitud muy firme y, digamos, enfocada en una espiritualidad en Dios. Felicidades. Un abrazo para todos.